Tú te hiciste toda la canción te la bajaste tú. Yo solamente aporté el estribillo, el coro. Y resulta que el coro es lo que más pega de la canción. ¿Qué es más valioso? Bueno, un saludo para todas las personas que nos siguen viendo en estas conversaciones de la industria musical. Hoy nos acompaña Sebastián Miranda, un maravilloso abogado de entretenimiento, que nos va a contar un poquito sobre su experiencia y sobre los registros, que es algo que nos preguntan muchísimo, algo que es absolutamente necesario y algo que a veces es menos complicado de lo que parece. Entonces, Sebas, muchas gracias, hermano, por acompañarnos. Cuéntales a las personas un poquito de ti para que nos conozcamos y lo hagamos más personal. Juanfe, muchísimas gracias por la invitación. Qué rico estar aquí en All Right y qué rico poder compartir con los artistas, con los creativos, con la gente que tiene algún tipo de inquietudes respecto de cómo gestionar de manera más eficiente y efectiva sus derechos de cara a una industria tan particular y tan bonita como es la industria del entretenimiento. Así que, pues, encantadísimo de poder acompañarlos, de hacer comunidad y que podamos construir juntos. Yo soy, pues, abogado, especialista en propiedad intelectual. Digamos que llevo 12 años dedicado como a este mundo de la gestión de activos intangibles, acompañando artistas de diferentes tallas, naturalezas, desde artistas incipientes que apenas están como tratando de arrancar con sus proyectos, hasta artistas pues que ya tienen carreras muy consolidadas. Y en ese ejercicio, pues digamos que construimos una empresa o desarrollamos una empresa enfocada particularmente en la gestión jurídica de los creativos. Um, Soy docente también de diferentes universidades, también tratando de llevar este mensaje de cómo dinamizar la industria creativa en razón de las diferentes etapas o de los diferentes momentos que atraviesa, justamente con herramientas jurídicas que permitan hacerla más eficiente, más efectiva y más garante para todos los que están involucrados en ella. Así que pues esa es como la credencial. Y pues sí, 12 años dándome azotes contra la Dirección Nacional de Derecho de Autor, entendiendo cómo funciona el tema de los registros, dónde funciona mejor, cómo funciona mejor. Entonces creo que eso es lo que va a permitir que hagamos una charla chévere el día de hoy. Ve, Sebas, antes de que entremos al tema, a mí me gustaría saber cómo entraste al entretenimiento o por qué entraste al entretenimiento. ¿Por qué ser abogado de entretenimiento? Digamos, en mi caso es mucho por ese amor al arte, por querer estar cercano de las personas que hacen arte, por mi amor a la música específicamente, pero en tu caso, ¿a qué se debe? ¿Por qué quieres ayudar a las personas que están dentro del sector creativo en general? Tengo motivos profundos y motivos muy tontos. Los motivos profundos son porque yo soy actor también, de muy chiquito empecé a hacer ejercicios de arte dramático y hice mucho teatro. Y entonces, digamos que cuando entré a la universidad, estudié las dos carreras al tiempo, empecé arte dramático y derecho, pues porque estaba esta vaina de que no puedes vivir del arte, entonces tienes que tener una carrera de verdad, ¿no? Entonces empecé a hacer derecho y arte dramático, pero llegó un punto donde no las pude sostener las dos. Y cuando empecé a pensar cómo pudiera hacer mejor mi contribución al ejercicio creativo, me di cuenta que en este sector de las dinámicas artísticas no habían muchos operadores o mucha gente que apoyara la industria desde el perímetro, ¿no? Entonces no estaban los contadores para la industria creativa, no estaban los abogados para la industria creativa, no estaban los administradores para la industria creativa, era como los artistas tratando de desarrollarse en campos que no eran de su experticia y sobre todo que no son muy afines, porque para esto toca tener un poquito el corazón frío y los artistas son más sensibles y tal. Entonces digamos que cuando sopesé la cosa dije, más vale apoyar a esta industria a partir de conocimientos mucho más específicos que puedan permitir que se dinamice mejor y no pues siendo un agente más que la verdad no pueda como aportar más que su propio talento. Entonces, pues digamos que así me involucré y me involucré con la propiedad intelectual porque es muy chévere ser abogado de propiedad intelectual, son los abogados más fashion que hay, no hay carga de ser penalista y tener que ser con este mundo como tan gris. Mi dinámica es un poco más eso, un poco más de la, del concepto de lo que podemos desarrollar con nuestras ideas y con nuestra creatividad, más allá de esa otra línea del derecho con la que de verdad no soy muy afín. Entonces, pues te digo que tengo motivos profundos y motivos bastante tontos. Y ya me involucré en este ejercicio ya digamos que con mucha más profundidad cuando empecé a trabajar con procesos de alto impacto, con festivales, con eventos grandotes que mueven las ciudades, que mueven el patrimonio cultural, que mueven la tradición, digamos que o los portadores de tradición. Entonces creo que ahí
empecé a entenderlo desde otras fuentes, desde el valor que tenía no solamente lo que nosotros creamos por crear, sino lo que representa nuestro ser como actor de un entorno social, de un entorno cultural, de unas manifestaciones que permiten ratificar quiénes somos en este momento de la historia. Entonces creo que eso es lo que más valor le he encontrado y donde más me he sentido como en mi propio apogeo de la industria jurídica. Maravilloso eso que cuentas, Sebas, porque el arte es una necesidad humana y el arte y la creatividad es la que ha posibilitado que las sociedades evolucionen. Detrás de todo movimiento grande hay muchísimo arte, detrás de toda revolución hay muchísimo arte. Realmente esto es lo que permite que avancemos como sociedad y a veces se tiene un poco relegado cuando la participación en la economía del sector creativo es gigantesca, está por encima incluso del inmobiliario, está por encima de alimentos y bebidas. Se le dice el Ujú. poder suave a la industria creativa. Realmente no es una industria incipiente, pequeña o insignificante, sino que es una industria que realmente tiene mucho poder y mucha significancia en todo lo que hacemos los seres humanos y las sociedades en sí mismas. Hay una cosa adicional también que te quería preguntar y es, ¿tú crees que es importante para los abogados de entretenimiento que conozcan la industria o simplemente conociendo el derecho lo pueden hacer? No, no, no hay cómo. La ley está observando los fenómenos para poderse adaptar a ellos. Hay que estar metido en la industria para entender cómo funciona. Hay que entender cómo están relacionándose los artistas, cuáles son las posibilidades que están ofreciendo, cuáles son las dinámicas, las tecnologías que están afectando su ejercicio creativo. No, es imposible gestionar los derechos de los artistas sin involucrarse con su medio. No es, sin poder entenderlos, sin poder entender el valor que le dan a su originalidad y que le dan a los elementos que significan para ellos. Tú no puedes ser un abogado que trate de regular, por lo menos en mi caso, las relaciones de los músicos del Pacífico sin entender el concepto ancestral que hay detrás de sus músicas, sin entender el valor ancestral que hay detrás de sus bebidas, de sus formas de comunicarse. No hay forma de hacerlo. No puedes llegar a aplicar la norma rajatabla porque es que no estamos trabajando con elementos quietos, estás trabajando con un tema que se mueve, que se transforma permanentemente y que además tiene dianas móviles, que tienes que estar disparando a diferentes blancos en razón de las oportunidades que se les van abriendo. Entonces, si tú no conoces la industria, si tú no entiendes cómo se mueve el modelo creativo y el modelo de los fenómenos creativos, no tienes ningún chance. Totalmente. Yo le agregaría algo ahí a eso y es que es necesario conocer la industria o estas industrias para poder acompasar el lenguaje legal con el lenguaje de industria. Entonces, no basta con conocer las dos cosas, sino que tienes que traducir todos los temas legales para que las personas los puedan conocer y lo puedan aprender de buena manera. Hay muchas cosas que son ultra sencillas y a veces nosotros mismos, porque, y tampoco es que seamos como malos, sino que nos enseñaron de esa forma en la facultad o en el posgrado, en lo que hayamos hecho, a hablar de cierta manera, pero no nos damos cuenta de que eso lo entendemos muchas veces nosotros, pero las personas en general no, y son las personas las que nos necesitan conocer y entender de mejor manera. Que nuestro trabajo es mucho de, yo con el conocimiento que tengo, cómo te hago la vida más fácil a ti que no tienes este conocimiento, y cómo hago que las cosas que puedes aprender sin necesidad de ser abogado, pues las puedas aprender. Para eso se necesita tener como cierto conocimiento de los dos y acompasarlas y traducir ese lenguaje Sí. y hacer más cercano y más empático con las personas. Sí, yo siento que es que lo que pasa es que eso no es un fenómeno solamente de industria creativa, sino es un fenómeno del derecho en términos generales. Y es que los abogados, y sobre todo los abogados de mi generación, como tú, como todos los abogados que hoy por hoy somos abogados jóvenes que estamos entendiendo las formas de aplicar, renunciamos a la arrogancia del abogado, ¿no? A este lenguaje elevado que solamente nosotros podemos entender y que nos permite solamente comunicarnos entre nosotros. Entendimos que hacemos derecho para personas, para clientes. Entonces, tenemos los conceptos, debemos saberlos. El lenguaje técnico es extremadamente necesario, pero
desenredamos un poquito el derecho en ese sentido. Renunciamos un poquito como a esa figura del abogado elevado y tenemos abogados como tú y como yo que pueden estar teniendo esta conversación sobre derecho en camiseta. O sea, no nos persigue esta idea de tener que ser el personaje de las películas. Entonces, creo que en eso, pues lo que estamos tratando de entender es cómo nosotros jugamos un rol en la sociedad, más allá de ser nosotros el protagónico que se quiere llevar todos los laureles, sino que estamos haciendo para que esos agentes, esas personas puedan funcionar, puedan operar en el campo que sea. Particularmente en el creativo, obviamente hay que bajarse un escalón y hay que hablar con nuestros artistas en sus términos, en sus condiciones. Y eso a las figuras más tradicionales les cuesta, como que yo sea un abogado que no les llegue allá en corbata, sino les llegue tatuado y con la cara perforada y tal, a algunos les parece más complicado, pero a los artistas que están haciendo cosas les vale cinco, porque lo que importa es lo que está acá digamos, y la forma como nos podamos relacionar más tranquilamente. Entonces creo que eso es un fenómeno general de la industria jurídica, en términos generales. Jugar con ese estereotipo y cortar con ese estereotipo tiene sus dificultades, porque finalmente las personas están muy acostumbradas a cómo se comporta un abogado, cómo se ve un abogado, cómo debería hablar un abogado, y siempre están también esperando eso, independientemente de que esté en una industria o no. Pero creo que es necesario cortar. Aunque eso nos da para otra conversación y mejor entremos en materia de lo que queremos hablar hoy es el tema de registros y es, estas industrias se soportan en los derechos de las personas y pues esos derechos hay que protegerlos, ¿cierto? El registro, y empecemos por esa pregunta, ¿el registro es obligatorio o es simplemente necesario? ¿Y de qué tipo de registro es que estamos hablando, que vamos a hablar? Va. Mira, existe un fenómeno y es que los artistas no saben o no entienden las dinámicas que son necesarias para proteger sus derechos en materia creativa. Entonces, existen muchos fantasmas y esos fantasmas están relacionados con qué acción adelantó usted que le permita garantizar que una idea es suya. Y entonces allí vienen un montón de mitos y un montón de leyendas urbanas que es necesario que nosotros pues ayudemos a derribar para que las personas estén más enteradas. Entonces, ahí siento que yo que hay un paso a paso. El primer paso a paso es entender que las ideas no se protegen. ¿Sí? En materia de derecho, lo que tú te desarrollas o lo que tú creas es necesario llevarlo a un soporte físico. Tú necesitas materializar tu idea para que tenga un grado de protección. Porque las ideas son solamente eso, ideas. Y entonces, en términos generales, pues son fáciles de transmitir, fáciles de perderse, difíciles de probar. Entonces tú para poder tener un soporte de que hiciste algo, de que te inventaste algo, de que pensaste algo, tienes que llevarlo a un soporte físico, ya sea porque lo escribiste, ya sea porque lo grabaste, ya sea porque, por lo que sea, tiene que estar un soporte material de tu idea. Luego de eso, entonces la pregunta es, ¿cuándo nace la protección a eso? Y en términos jurídicos, digamos que la protección a lo que tú creas nace a partir de ese momento en que tú materializas la cosa. Allí te nacen todos los derechos, en ese mismo instante. Entonces tú puedes exigir cualquier tipo de seguridad jurídica para tu creación a partir del momento mismo en que la creas. El rollo con eso es poder probarlo, ¿sí? Demuéstrame que tú creaste una cosa en un momento cierto de la historia. ¿Por qué? Pues porque vamos a necesitar probar que si eventualmente alguien te copió, esa persona no tenga un mejor medio probatorio, ¿sí? Al final del día, eso se trata de demostrar que tú lo hiciste. Entonces, la tarea es genera un mecanismo con el que tú puedas probar que esa obra es tuya. Existen múltiples mecanismos. Entonces tú lo escribiste en un pedacito de papel, le tomaste una foto, la mandaste por un correo electrónico. Listo, ahí tienes una prueba. O qué sé yo, o tienes unos testigos, o hiciste una exposición que quedó en el periódico, o qué sé yo, tienes algunos mecanismos que permitan demostrar que tú creaste esa obra en un momento cierto. Con eso ya tienes una gran ventaja, porque entonces ante un pleito con un tercero, puedes demostrar que tú hiciste tu obra y que tienes un soporte de cuando la creaste. Sin embargo, entonces hay personas que han tomado otras acciones que son un poquito más formales. Entonces se van hasta la notaría y la autentican, ¿no? Y piden el ejercicio de que el notario certifique que tú la presentaste en un momento cierto. Está muy bien, o sea, también está bien, es posible. Ahora bien, el Estado dijo, ¿sabe qué? Yo también le voy a poner una herramienta para que usted pueda hacer eso.
Y le va a poner una herramienta con varias características. La primera, que sea fácil para usted como creativo hacerlo. La segunda, que sea gratis, porque si tú vas a la notaría, pues si te toca pagar, aquí es gratuito el proceso. Y además de eso, tiene esta calidad. Si tú como artista has visto películas, sabes que tú vas al estrado y dices, ¿jura decir usted la verdad y nada más que la verdad? Y entonces las personas dicen, sí, juro. Esa declaración de sí juro ante el Estado es importantísima porque cuando tú decides declararle al Estado, si le mientes es un delito que lleva a cárcel. Entonces el Estado le dice, ¿sabe qué? Yo le voy a poner una condición donde usted me pueda declarar a mí y además lo puede hacer bajo la gravedad del juramento. Quiere decir que usted es tan berraquito y tan valiente de venir ante mí y declarar que esa obra es suya, es porque usted sabe que es suya, porque de lo contrario se iría para la cárcel. Entonces me puso este mecanismo que se llama el registro de obras. Entonces es un mecanismo, es un modelo por medio del cual tú le declaras al Estado que tú hiciste esa obra y estás tan seguro de que esa obra es tuya que le puedes decir al Estado, le juro que es mía, porque si no fuera así, pago cárcel con eso. Entonces, digamos que tenemos este modelo que se llama el registro de obras. ¿Ante quién se hace? Pues el Estado dispuso en el Ministerio del Interior una oficina que se llama la Dirección Nacional de Derecho de Autor y le otorgó las facultades para que fuera el principal generador, garante, autoridad en materia de derecho de autor y le asignó esta tarea. Le dijo, recíbame a todos los artistas que vengan a declararle y entrégueles un certificado cada vez que ellos le registren. Anteriormente, para tú poder hacer tu registro, tenías que ir a la dirección, llevar tu obra y decirle, mire, señor examinador de la dirección, valide que yo le estoy presentando esta obra. Está muy bien. Hoy por hoy la cosa es mucho más sencilla. Existe una herramienta a través de estas dinámicas de gobierno en línea que está alojada en la página web de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, donde simplemente te acercas, diligencias un formulario, no te toma más de 20 minutos y con eso entonces ya obtienes tu certificado de registro. ¿Sirve igual que el de la notaría? Por supuesto. ¿Sirve igual que haber dejado otra prueba? Por supuesto. Es un medio probatorio como los demás, pero tiene varias ventajas, que como te digo, es gratuito, es fácil, pero además tiene esta carga súper fuerte de la declaración que haces ante el Estado. Entonces, cuando tú vas a ir a demostrar que tu obra es tuya, pues los otros medios probatorios están bien, pero el de la dirección tiene un super fuerza, un super peso, un refuercito extra. Y de hecho, para muchos procesos como convocatorias o contratos con entidades grandes, te van a pedir es ese mecanismo probatorio, el mecanismo probatorio que da cuenta de que tú le declaraste al Estado. No es obligatorio, es una de las posibilidades que tienes, es la mejor posibilidad, sí, porque además de ser sencillo y gratuito, pues tiene la capacidad de demostrar tu valentía frente a esa declaración. Y ya, ese es como el alcance. Listo, Sebas. Entonces, lo primero es, no es obligatorio porque los derechos nacen en el momento en que se pone esa idea en un soporte material. ¿Es así? Y desde ahí tú tienes la posibilidad de reclamar eso como tuyo. Es lo primero. Y esto es importante por una razón, y es que a veces es muy triste cuando escuchamos a personas decir es que no, yo perdí mis derechos porque nunca los registré. Ujú. Y se quedan con eso en la cabeza 5 años, 10 años y hicieron unas obras increíbles y dijeron, no, es que una las registré, entonces no pude hacer nada con Es ellas. así. O no puedo reclamar ante nadie. Y eso es absolutamente falso. ¿Sí? No necesitan ese registro para poder reclamar la titularidad sobre esos derechos sobre una obra determinada. Lo segundo es que hay muchos medios de prueba, ¿sí? El de la Dirección Nacional de Derechos de Autor acá o el de la entidad estatal en cualquiera de los países de Latinoamérica, pues funciona de la misma manera. Y lo tercero es finalmente, ¿por qué puede ser ese el de mayor peso? ¿O cómo le explicamos a las personas que ese es el de mayor peso? ¿Sí? Porque pasa algo también, no sé si a ti te ha pasado, pero a nosotros nos han llegado personas donde nos dicen, venga, es que me están diciendo una entidad por fuera de aquí, de Colombia en este caso. Nos están pidiendo el registro de la obra, pero nos dicen que el registro en la Dirección Nacional de Derechos de Autor solo sirve en Colombia, ¿sí? Y nosotros tenemos que tener otro registro para ser oponible o para mostrar que registramos esa obra con otro mecanismo. ¿Cuál es ese mecanismo entonces? ¿O cómo hacer uno para solventar esa discusión, esa exigencia que le está haciendo una entidad por fuera del país de origen del creador? Pues lo que pasa es que al final del día todos son declaraciones. Entonces lo que estás haciendo es justificar dónde estás declarando tu obra.
El registro de la Dirección Nacional de Derecho de Autor de Colombia tendría que tener la misma validez en Colombia que en Tailandia, porque al final del día es un medio probatorio, ¿sí? Entonces lo que tú estás demostrándole a la gente de Tailandia es que tú ya fuiste ante los colombianos y les declaraste que esa obra era tuya, ¿sí? Y que tienes ese soporte. Es un medio probatorio como otros muchos. Particularmente, a diferencia de la línea de propiedad industrial, como todo el tema de patentes y marcas, este no es un derecho que concede el Estado. Este es un derecho que certifica y eso es diferente. Ahora, ¿tú puedes ir a hacer esa declaración en otro país? Pues por supuesto, cada país tiene sus entidades oficiales y entonces lo puedes ir a hacer ante el Congreso de los Estados Unidos, ir a declarar que hiciste esta obra y lo puedes hacer ante una oficina que queda en Argentina o una oficina que queda en México en la que te toque. Pues al final del día es una declaración. Eh, pero es un medio probatorio al final del día. Entonces, pues digamos que muchas veces, obviamente, pues las entidades desconocen este alcance, piensan que el registro un generador del derecho cuando no lo es. Ahora, lo que pasa es que es más fácil para mí presentar el certificado de registro que se hace ante un Estado que llevar a 10 testigos que se dieron cuenta que yo hice la obra, ¿no? Ese es, digamos, que es el medio probatorio idóneo, es el más fácil, es el más eficiente, pero no quiere decir que el Estado te esté generando el derecho y en consecuencia el medio probatorio que tú presentas de una declaración en Colombia tendría que ser tan válido en nuestro país como en cualquier otro, así como los demás quisieras, una autenticación de ente notaría, un envío de un correo electrónico, tendrían que tener el mismo peso y pues lo que pasa es que muchas veces las entidades desconocen esto y entonces sienten que si eventualmente tú no tienes el certificado de Argentina, entonces desarrollo creativo no tiene validez en ese país, no hay cosa más falsa que pueda existir. Si por algo se caracteriza el derecho a autor es que no tiene factor de territorialidad, porque la relación entre el autor y su obra es la misma relación que existe entre el papá y el hijo. Entonces tú te vas con tu hijo para Tanzania, pues allá sigue siendo tu hijo y con el certificado de registro de nacimiento tiene el mismo derecho sobre ese niño y el registro civil, con el pasaporte, etcétera, pues demuestras que es tu hijo. Lo mismo ocurre con las obras, esa relación es muy íntima. Entonces, a diferencia de la titularidad sobre marcas o patentes, aquí no es relevante el título otorgado por un país para poder ejercer el derecho. Aquí lo que necesita es una certificación que declare o que demuestre, y esa puede ser variopinta, puede ser de todas las naturalezas, ojalá sea la declaración ante el Estado, pero igual las demás tendrían que tener el mismo valor. Totalmente de acuerdo. Sebas, y entonces en música, y hablando de industria musical específicamente, ¿qué se debe registrar? Porque las personas dicen, yo ya registré mi canción, pero ahí hay como una línea gris y se puede hablar de esa manera, y hay varias formas de registrarlas. Hay varias realmente sí, como formas. Tú puedes registrar la letra, o puedes registrar la melodía, o puedes registrar el fonograma, o tienes que registrar todo. ¿Cómo le explicaríamos eso a la gente desde tu lado? Eh, pues para los artistas la pregunta es ¿qué tienes? ¿Con qué cuentas? Porque es que tenemos artistas de diferentes naturalezas. Mira, yo tengo artistas tradicionales que son artistas bellísimos, que hacen unas cosas increíbles, pero que no saben traducir su música a un score, no saben traducir su música a un pentagrama, no saben escribir su música, pero saben su música y la saben hacer y es reconocible, es identificable. Tengo artistas ahora mucho más formados, académicos, que en efecto pues pueden, eh, digamos que tener otros elementos ya pues mejor elaborados para poder leer su música. Y tengo otros que se van directo al ejercicio creativo de una, se van a grabar, cantan allí encima, rapean ahí encima. Entonces digamos que la pregunta es ¿con qué cuentas? Eh, Como te digo, este es un mecanismo de certificación. Entonces lo que yo necesito es identificar que esa obra existe. Entonces, ahora la dirección me dice, cuénteme usted con qué cuenta y yo trato aquí de acomodarme. Entonces yo sé escribir la letra de mi canción, porque tengo la fortuna de saber leer y escribir, que no es menor, o sea, nosotros tenemos muchos artistas del Pacífico Profundo, de la costa, de campesinos que no tienen, digamos que son analfabetas y entonces no pueden leer ni escribir, pero hacen arte y un arte increíble. Pues, ¿cuál es la mejor forma de capturar su música? ¿Sí? ¿Cuál es el mejor mecanismo que tienes para capturar tu ejercicio creativo? Entonces, tú tienes tu canción en la mente, escribiste la letra de la canción, no sabes cómo sacar la parte musical, pero podemos registrar esa letra y la podemos registrar a través del mecanismo de obra literaria ante la Dirección Nacional. Podemos certificar que esa letra existe y ya después lo acompasaremos con la música para generar un mejor modelo de protección. Pero de hecho ya tenemos un gran avance. Tienes la letra y la podemos registrar como letra.
de repente, y ya sabes escribir tu música, la puedes llevar a un score, la puedes llevar a un pentagrama, eso se puede leer como en términos de música, pues también tenemos el mecanismo para registrar la obra musical como tal, para que ante la dirección quede soportado ese ejercicio de obra literaria, pero ya no de la que nosotros podemos leer como seres humanos convencionales, sino la que leen los músicos con sus instrumentos y demás. Y luego, entonces, digamos que no tienes ni lo uno ni lo otro, pero te fuiste al ejercicio creativo, lo grabaste, pues puedes registrarlo como un fonograma. Ahora bien, hay que tener en consideración que la canción y el fonograma son dos cosas diferentes, que una cosa es la obra de la canción creada por tu creatividad y demás, que puede grabarse en diferentes versiones. Cuando tú registras la versión grabada, estás registrando una versión de esa canción. Después pudiera registrar tantas versiones como graves de esa misma canción. En eso hay que ser muy detallados. Y es que la canción existe por sí solita, digamos que en su naturaleza creativa original, y luego se puede ver representada o reflejada en diferentes grabaciones. Puedes registrar una de esas grabaciones con el ánimo de poder soportar que existe esa letra y que existe esa música, pero luego pudieras hacer otras tantas grabaciones, obviamente mucho más elaboradas, mucho más producidas, y también generarle un modelo de protección a cada una de esas grabaciones que hagas. Perfecto, Seba. Entonces puedo registrar la letra solamente, la melodía solamente, pero también hay posibilidades de registrar la letra y melodía como una obra musical en conjunto, ¿cierto? Y Sí, por esa supuesto. es como una sola. Y ya después pasamos a las grabaciones o a los fonogramas y eso puedo registrar tantos fonogramas como los haya, ¿cierto? Hayas desarrollado, exacto. Bien, Ahí tu tarea en efecto es saber tener algo, tener algo para registrar y con eso ya puedes trabajar. listo. ¿Y qué pasa cuando hay varias personas creando? Cuando varios hicieron una letra, cuando varios hicieron la melodía, cuando varios están dentro de la grabación. ¿Cómo se hace el registro en esos casos? Mira, primerito que todo, es importante entender que en Colombia, por lo menos, ningún derecho de propiedad intelectual se entiende gestionado a partir de un acuerdo verbal. Todo debe figurar por escrito. Entonces, no es como una sugerencia del abogado, que regularmente lo es, ¿no? Como, ay, tenga todo por escrito porque le sugiero. No, aquí no. Aquí es una obligación legal que todo acuerdo de propiedad intelectual figure por escrito o esté en un documento expreso. Entonces, yo le digo a mis clientes, así sea en una servilleta, pero apunte algo, ¿no? Que quede plasmado esa relación que vas a sostener con terceros cuando vas a gestionar ejercicios creativos con otras personas, de cualquier naturaleza, ya sea porque le vas a vender, ya sea porque le vas a autorizar el uso o ya sea porque te vas a poner de acuerdo para crear. Debe existir un documento donde aparezcan las condiciones de ese ejercicio creativo. Luego, entonces, la misma Dirección Nacional de Derecho de Autor te ofrece la posibilidad de adelantar registros colectivos donde aparezcan más de una persona, o bien porque hay una persona dirigiendo el ejercicio y otros varios que le ayudan, o bien porque se juntan a hacer dinámicas colaborativas. Todo se puede identificar y se lo puedes pedir a la dirección que te certifique como tal. Sebastián y Juan Felipe trabajaron en conjunto en este texto. No va a haber inconveniente. Lo que pasa es que la dirección sí te va a pedir es, demuéstrame dónde está el acuerdo entre Sebastián y Juan Felipe, para que yo pueda garantizar que esas personas sí estaban de acuerdo. Entonces, porque además lo vas a hacer a través del usuario de uno solo de ellos, entonces tienes que contar con la quiesencia del otro, etcétera. Entonces, digamos que va a ser muy importante que tú vayas con la información de ambas personas, pero que además anexes el documento donde te has puesto de acuerdo con el otro para garantizar que, digamos, que ese registro que estamos haciendo, digamos, que atiende las realidades de la relación que entre ellos se sostiene. Importantísimo esto, el artículo 270 y 271 del Código Penal establecen sanciones penales para las personas que adelanten declaraciones falsas ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Entonces, si por ejemplo Juan Felipe y Sebastián se pusieron a trabajar juntos en un documento, pero Sebastián va solito y registra ante la dirección y no da cuenta de la participación de Juan Felipe en ese ejercicio, pues no solamente es un tema desleal y falto de ética, sino que además te puede conducir a la cárcel. Entonces hay que ser muy juiciosos con esas cosas que declaramos ante la dirección, porque en efecto tienen un peso más allá del mero comentario. De acuerdo. Y bien importante hacer como énfasis en eso, que no es cualquier cosa lo que estamos haciendo con el registro en la entidad pública, sino que tiene unas consecuencias por la declaración que yo estoy
dejando sentada pues, precisamente en esa entidad pública. Sebas, y otra cosa ahí que es importante definir o aclararle a las personas que necesitan registrar, y es, bueno, ¿y los porcentajes dónde quedan? Los porcentajes de la obra, los porcentajes del fonograma, ¿eso está en el mismo registro? ¿Eso dónde se pone? Cómo se establecen los porcentajes de titularidad y consecuentemente de regalías que van a tener las personas por su participación en el fonograma, su participación en la obra? Son dos cosas diferentes. Lo primero es entender que es muy difícil medir el grado de participación creativa en una obra artística, ¿sí? Es decir, eh, tú te hiciste toda la canción te la bajaste tú. Yo solamente aporté el estribillo, el coro, y resulta que el coro es lo que más pega de la canción. ¿Qué es más valioso? ¿Sí? Cuál es la parte más representativa? ¿Qué es lo qué es lo que aporta mayor porcentaje? ¿Sí? Si el coro es lo que suena en TikTok, si el coro es lo que corea la gente cuando está en la calle y no saben el resto de la letra, pero tú compusiste el 80% del contenido de la obra. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo más relevante allí? Entonces, digamos que es diferente el porcentaje de participación en el ejercicio creativo al porcentaje de participación sobre las ganancias, que eso depende. De hecho, es parte de la discusión que ha sostenido Luis Fonsi y Daddy Yankee sobre Despacito, ¿no? ¿Cuál es el elemento que más vale? ¿Cuál es el elemento más valioso dentro de esa obra y a quién le corresponde? Entonces, son dos elementos diferentes. Una cosa es nosotros cómo participamos, cuáles son nuestros porcentajes de participación en el desarrollo de la obra, y otra cosa es cómo validamos eso en términos de ganancias. ¿Sí? Eso hay que separarlo. Y eso parte, en esencia, de los acuerdos que nosotros tengamos. ¿Sí? Parte del contrato que vamos a hacer donde decimos, yo me estoy comprometiendo a esto y tú te comprometes a lo otro. Eso debe generarse en un documento. Regularmente en la dirección no nos solicitan el porcentaje, simplemente nosotros como que colocamos allí las personas que participaron en el ejercicio, pero luego es en los documentos que nosotros hayamos gestionado ante nosotros donde soportamos cuáles son los márgenes de participación porcentual que tengamos, o bien sobre la creación de la obra, o bien sobre las utilidades que va a generar esto a la hora de someterlo a un mercado específico. Hay muchas formas de explotar una obra. Digamos que dentro del espectro de los derechos patrimoniales existen varios formatos como la comunicación pública o la puesta a disposición. Entonces no es lo mismo escuchar la canción en una discoteca que escucharla en Spotify. Existen diferentes modelos de explotación económica de una obra. En ese mismo orden de ideas, pues nosotros podemos hacer muchos acuerdos y decirte, Juanfe, si la cosa se escucha en redes sociales, tú tienes estos porcentajes y yo tengo estos otros. Y si la cosa es en espectáculos públicos, entonces tú tienes estos porcentajes y yo tengo esos otros. Acuerdos podemos hacer un montón, depende del modelo de negocio, depende yo qué tan hábil esté en el negocio y por eso, digamos que hago gancho con la pregunta que me hacías más temprano respecto de si es importante conocer la industria o no para poder ser abogado acá. Pues por supuesto, porque tú vas como abogado vas a tener que proponer alternativas para mejorar la dinámica de participación de esos artistas en estos modelos que resultan muy exóticos. O sea, ya te das cuenta que en una canción de reggaetón participan 12 creativos, 22 creativos. Ok, vale. ¿Cómo participar allí? Tengo muchos artistas que generan sus obras a partir de campamentos. Se reúnen 50 personas en un campamento y interactúan y empiezan a crear. Y tenemos de las grandes obras que nosotros hoy por hoy todos bailamos y rumbeamos y tal. Chévere. ¿Cuál acuerdo estamos llegando dentro de esas oportunidades colaborativas de gente que a veces ni siquiera se conoce entre ellos? O sea, no es porque sean los grandes amigos, es porque hay gente que está tirando oportunidades a ver de qué manera entre todos le pegan. Entonces, digamos que de alguna manera estos acuerdos preexistentes de cara a cómo se gestiona una obra, cómo se genera y qué efectos genera, deben reposar en un documento y es lo ideal para la gestión de los derechos, independientemente del registro, ¿sí? Porque como te digo, al final del día el registro pudiera no existir, pudiera no nacer porque no toman esa opción del registro. En propiedad intelectual, en derechos de autor, más allá del registro, creo que el valor más grande está en los contratos, en los acuerdos que adelantan las personas de cada explotación de esas obras. Totalmente de acuerdo, Sebas. Y eso es mucho de lo que le planteamos nosotros a las personas y lo que hablamos en las charlas que damos y es finalmente lo que demuestra la trazabilidad de tus derechos y la realidad de tus derechos son los contratos. Porque el registro, digamos que pierde vigencia, y ese pierde vigencia entre comillas, y es tú registras hoy una realidad de tus derechos,
pero ya mañana, pasado mañana, dentro de un año, generas negocios con esos derechos. Entonces vas a tener un registro que no da la realidad realmente de dónde están o quién los tiene o cómo se están repartiendo. Entonces los contratos definitivamente son la mejor forma de dar la trazabilidad y seguridad a los derechos que tienen cada una de las personas. Sebas, te cuento que nosotros tenemos desarrollados en la plataforma un catálogo donde las personas pueden organizar sus derechos de autor, ¿cierto? Y esto lo estamos subiendo a Blockchain. Entonces vamos a tener la posibilidad o les vamos a brindar la posibilidad a las personas de que puedan registrar directamente desde la plataforma, desde Allbright, sus derechos. Te lo quiero presentar apenas esté en nuestra versión beta que va a salir en los próximos meses. Quisiera saber qué opinas y creo que pues esta es una herramienta para facilitar todo esto de lo que venimos hablando. Te agradezco muchísimo Excelente. por el tiempo. Por favor, cuéntanos a las personas dónde te pueden ubicar, cómo pueden hablar contigo, cómo te pueden contactar. No, pues yo tengo Instagram. Mi Instagram es @sepsmiranda. Ahí pues como que me conecto por allí. Estoy tratando de aprender a usar LinkedIn, pero no me parece tan aburrido. Entonces soy más de eso. Estoy en TikTok, ahí comparto también como daticos, cosas curiosas, como información que pueda servir también a los creativos, tratando de bajar un poquito el derecho al nivel de que todos lo podamos asumir. Entonces ahí, @sepsmiranda, me consiguen por todas las plataformas con el mayor de los gustos atendiéndolos. Y nada, por All Right también pueden ubicarme también, que estamos trabajando en varios contenidos que puedan ser muy útiles para todos. eh, Chévere que exista esa oportunidad también de que los artistas se encuentren en un solo espacio, cómo cubrir todas sus necesidades jurídicas sin tener que estar en este estadio de inseguridad o de inquietud por no entender los alcances y las dimensiones. De acuerdo. Ah, bueno, y eso no se nos puede quedar atrás. Sebastián lo van a encontrar dentro de Allray también, hablándonos a más profundidad de este tema de registros en una de las asesorías que van a encontrar ahí en el módulo de contenido. Es en Allray lo que pueden hacer es tener trazabilidad de sus derechos con el módulo de catálogo, tener conocimiento legal y de negocio con el módulo de contenido, donde está Sebas de hecho dándonos el de registro, y sobre todo proteger sus derechos vía contratos y firma electrónica. Ahí todo pues en el mismo espacio. Esto apenas está comenzando, hay muchas cosas que estamos desarrollando para las personas y afortunadamente pues podemos contar con personas que saben muchísimo del tema como tú, Sebas. De verdad, muchas gracias por eso y muchas gracias a todas las personas que nos siguen viendo en estas conversaciones sobre industria musical. Escríbanos todo lo que quieran saber, todo lo que les genere dudas o incertidumbres, que de eso se trata, de mirar a ver cuáles son los puntos de dolor para poder pues solucionarlos o ayudar a transmitir la información que realmente necesitan las personas en estas industrias.